pero antes... ¿Ahí está ya? Sí, sí, ahí está. Pero antes, sí, ¿verdad? Vamos a leer en el capítulo 5 de Hebreos, pueden irlo buscando. Estamos también en el video y estamos aquí en vivo con esta congregación aquí. Antes de empezar a leer en Hebreos capítulo 5, quiero formular una pregunta. Quiero empezar con esto. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? ¿Cuál es su mayor necesidad? Cuando hablo de su necesidad también hablo a la cámara, y no nomás a ustedes. La palabra va a ser para que corra y que fluya para todos lados. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Usted puede decir, bueno, pues comer, respirar, la vida, un trabajo, la familia. Sí, hay muchas cosas que uno necesita, pero aquí vamos a ver la necesidad primeramente, antes que nada, de todas las cosas materiales que podamos nosotros pensar. Incluso hasta uno puede decir, bueno, yo necesito a Dios, pero hay algo más, hay un problema con esto. Sí, necesitamos a Dios, ¿verdad? Hemos visto mucho de que muchas personas creen en Dios, creemos en Dios, pero necesitamos conocer a ese Dios que nosotros creemos, conocerlo, ¿verdad? Porque no nomás es creer en Dios, sino que tenemos que conocerlo. ¿Para qué? Para tener una comunión con Él, para poder saber a quién adoramos, qué es lo que Él es Él. Entonces, nuestra mayor necesidad, es lo que vamos a leer aquí, es de un sacerdote, de un sumo sacerdote. Y es lo que vamos a leer aquí. ¿Por qué necesitamos a un sumo sacerdote? Va a decir, bueno, yo ya tengo a Dios, pero necesita un sumo sacerdote. La Biblia aquí nos va a decir que necesitamos entrar al cielo por medio de un sumo sacerdote. Y no me estoy refiriendo a los sacerdotes, a los hombres que están actualmente ejerciendo, ¿verdad? En esta profesión, o no sé cómo le llamen, a los curas y esto, ¿verdad? Está hablando de un sumo sacerdote. En la Biblia habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Y quién era un sumo sacerdote? En el Antiguo Testamento, cuando el Señor saca por medio de Moisés al pueblo de Egipto, lo lleva al desierto. Lo lleva con el fin de llevarlos a una tierra nueva, donde ya no iban a ser esclavos, donde iban a tener, donde fluye leche y miel, dice la Escritura. Iban a ser bendecidas las familias ahí. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando sacó de Egipto a este pueblo, los lleva al desierto, y Dios, Jehová, le dice a Moisés que iban a tener que hacer un tabernáculo. Eso fue lo primero, como empezó las reuniones que se hacían. ¿Para qué era un tabernáculo? Eran unas carpas grandes, ¿verdad? Unas carpas grandes donde hacían los sacrificios con los animales. ¿Para qué? Para la expiación de los pecados. Ahí es donde mataban a los animalitos, y la sangre la rociaban en todos esos servicios que hacían ahí. Y eso era un tabernáculo. Era, vamos a decir, no como una iglesia, pero era unas lonas. Aquí en el capítulo, en Levítico 28, usted puede mirar ahí, ¿verdad? Que es, muchos ya saben lo que nos están viendo también, que es un tabernáculo, ¿verdad? Eso lo podemos ver también, otras veces se los puedo explicar un poquito más detallado, pero ahí es donde se hacían los sacrificios para las ofrendas, la expiación, lo hacían una vez cada año, pero en ese tabernáculo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí en el lugar santísimo nada más podía entrar el sumo sacerdote. Y en el lugar santo pueden entrar los demás sacerdotes, pero había uno nada más, que era Aarón en aquel tiempo. Aarón se llamaba y fue elegido por Dios. Ese sacerdote era el que expiaba los pecados por el pueblo una vez al año. Mataban el animal y la sangre la rociaban en la arca del pacto, la rociaban y hacían todos esos rituales que después vamos a mirar eso, pero muchos ya saben. Entonces, ahí es donde entraba el sumo sacerdote. Nadie tenía acceso a ese lugar santísimo. Había una lona como de 10 centímetros de grueso que separaban las dos, y todo eso, lo que se construyó ahí, Dios le da el diseño a Moisés
de cómo tenía que ser todo eso, porque era algo que las medidas tenían que ser exactas. En el Antiguo Testamento habla de todo esto, ¿verdad? Que las telas que tenían que tener, la vestidura de los sacerdotes y del sumo sacerdote, eran unos vestidos, eran una vestimenta muy especial, que el Señor Dios les dijo cómo tenía que ser todo esto. Bueno, ese es el tabernáculo. ¿Qué se hacía ahí? Las ofrendas y el sacrificio por los pecados. Por un año, quitaban los pecados por un año nada más, porque no quitaban completamente los pecados, porque era una sangre de animales. Entonces eso era como una visión de lo que iba a ser después Jesucristo por nosotros. O sea, eso fue cómo el Señor se revelaba al pueblo y le hablaba al sumo sacerdote y aceptaba el sacrificio de esos de animales, pero era nada más por un año. Entonces todo esto viene a ser una visión de lo que iba a ser el nuevo tabernáculo. Después fue el templo, ¿verdad?, donde se hacían los sacrificios, y después de eso vino Cristo. Por eso vino Cristo a morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ir entendiendo todo esto, y ahora sí vamos a leer en Hebreos 5. Dice capítulo 5 versículo 1: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Vemos aquí que el sumo sacerdote era tomado de entre los hombres. Este era una persona, alguien que Dios tenía que elegir, y era tomado de entre los hombres. No está hablando aquí todavía de Cristo, ¿verdad? Está hablando de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes que había antes, y lo que tenían que hacer a favor del pueblo. Tenía que ser tomado de entre los hombres. En el 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. ¿Quién está hablando aquí? De los sumos sacerdotes, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Aquí dice ignorantes, viene del verbo tener compasión. Este sumo sacerdote tenía que tener compasión por las personas, porque él se tenía que identificar con él, porque era un hombre igual a los demás, y él tenía que tener paciencia y no juzgarlos, porque él era igual de pecador. Aquí en los sacrificios, en el versículo 1, el sumo sacerdote primeramente él tenía que matar un becerro, y esa sangre lo tenía que ofrecer primeramente por él mismo, por el sumo sacerdote, y después traían a otro animalito, a un cabrito, y ese animalito lo degollaban también, y la sangre era por la expiación del pueblo. Entonces vemos aquí que era tomado de los hombres, tenía que tener compasión, y que ese hombre tenía que, porque era un pecador también, tenía que ofrecer un sacrificio. ¿Para qué? Para poder entrar a ese lugar santísimo, llevar esa sangre y derramarla ante derramarla en el arca del pacto. Tenía que rociar ahí para que Dios, por medio de esa sangre, pudiera perdonar al pueblo por un año. Entonces este sacerdote tenía que entrar limpio, sin pecado. Por medio de la sangre se limpiaban. Dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ven por qué la sangre es tan importante desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es la sangre que derramó Jesús. O sea, en la sangre, hemos visto en otras veces que en la sangre está la vida, está el alma. Entonces, cuando se hace un sacrificio por un animal, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿la muerte de quién? Pues del pecador. Pero Dios en el Antiguo Testamento tuvo que hacer
toda esa visión para que ellos miraran lo que iba a venir después. Entonces, el sumo sacerdote tenía que ir con unas vestiduras especiales, con una placa aquí, el espectoral, con piedras de oro, de onice, de brillantes. Era lo más caro, lo más hermoso que podía haber. El oro, de la ropa de lino, hasta la misma ropa interior tenía que ser de lino fino. Y tenía que llegar hasta las rodillas, hasta por acá. Entonces, era algo que venía representando la santidad. Incluso el sumo sacerdote traía una diadema que decía, estaba grabado, una diadema de oro con piedras, que decía santidad a Jehová. Porque lo que se estaba haciendo era una reconciliación del pueblo con Dios. Porque el Dios estaba haciendo todo esto porque Dios quería salvar a la humanidad. Porque desde que pecó Adán, la humanidad se perdió, se extravió, se contaminó. Y era necesario que nosotros fuéramos, a Dios le plació redimirnos, o sea, comprarnos con el precio de la sangre. Entonces la sangre de los machos cabríos y los becerros no podían quitarnos por siempre los pecados. Imagínense hasta ahorita cuánto animal no habría muerto ya. Pero no estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, fíjese, el sumo sacerdote tenía que entrar amarrado. Traía en los tobillos como unas sonajas. Porque si el sacerdote en la vestimenta traía unas sonajas, porque si entraba al lugar santísimo donde la nube de Jehová se aparecía ahí, lo que estaba en el lugar santísimo, bajaba la presencia de Dios a ese lugar ahí. La presencia de Dios no podía estar, no se les podía revelar a los hombres porque no se puede, porque Dios es santo. Y no nada más santo, 3 veces santo. Es uno de los mayores, de los mayores que tiene el Señor, que es 3 veces santo. De los atributos de Dios, porque es amor, pero no es amor, es santo porque es 3 veces santo. Entonces eso es muy delicado. El pecado, lo que contiene el hombre, el pecado es muy delicado, no puede tener una comunión con Dios por culpa del pecado. Si Dios se nos apareciera ahorita, ¡pum!, caíamos muertos la mayoría de las personas que están sin ser lavadas todavía con la sangre de Cristo. Entonces este sumo sacerdote entraba a ese lugar ya que había purificado con la sangre, habían purificado los pecados y todo, y él entraba a hacer la expiación por el pueblo. Pero si este sumo sacerdote iba contaminado con poquito pecado nada más, caía muerto ante la presencia de Dios allá adentro. Lo que había en el lugar santísimo era el arca del pacto. Era un arca con oro y madera y de los mejores materiales que había. Arriba como un cofre. Arriba del cofre estaban 2 querubines, 2 ángeles. Que todo eso tiene su simbolismo. Adentro estaba el maná que les dio cuando sacó el pueblo de Egipto los 40 años. Cuando el Señor los alimentaba, caía maná del cielo. Es como un pan, un dulce que les caía, así los alimentaba. Una nube una nube en el día los guardaba del sol, en la noche con el frío había lumbre, una nube de lumbre. Entonces, este sacerdote tenía que presentarse, porque la sangre tenía que rociarla aquí entre los querubines, ¿verdad?, en el arca del pacto, para que el Señor perdonara los pecados del pueblo. Bien, entonces hasta ahí vamos bien, ¿verdad? En el versículo 2 dice, para que presenten por los extraviados, ¿ve? Puesto que él está rodeado de debilidad. El sumo sacerdote estaba rodeado también de la misma debilidad. En Mateo 9:36 dice, viendo las multitudes, cuando Jesús estaba aquí, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban dispersadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí, Él tenía también esa compasión por las almas. Incluso desde antes que se encarnara, Dios en Jesucristo, Él, porque por el amor a sí mismo, Él se hizo hombre para venir a salvarnos. Él se despojó en Filipenses, capítulo 2, dice que Él se despojó de su trono
para hacerse una persona igual a nosotros. Dejó a un lado sus atributos de Dios y se convirtió en un hombre. Se humilló a sí mismo, dice la Escritura en Filipenses capítulo 2. Tomando forma de siervo, se humilló para ser igual que nosotros. Porque Él es Dios, era Dios y Él estaba sentado en su trono. Y Él tuvo que humillarse así para convertirse en un hombre, para venir a rescatarnos. Nadie podía rescatarnos, ningún animal ni ningún hombre, porque todos estaban con el pecado. Entonces vemos que aquí también vamos comparando que Jesús también tenía compasión Él cuando estaba aquí. El número 3, versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. ¿Ve lo que estábamos diciendo? El sumo sacerdote tenía que ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como del pueblo. ¿Sabe por qué? Cuando Cristo muere, mire, aquí el sacerdote tenía que entrar con una vestimenta especial al lugar santísimo. Entonces, esto es una figura de lo que es Jesucristo. Una vestimenta de santidad. Era algo muy valioso lo que el Señor Jesucristo es. Es algo valioso. Y sabe, Él como sumo sacerdote, lo vamos a ver porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él murió en la cruz desnudo. Ahí no hay comparación. ¿Por qué Jesucristo murió desnudo en la cruz? Sin ropa, hasta lo que le cubría aquí. Me imagino que le han de haber quitado porque estaba sin ropa. Y era una vergüenza. Si era una vergüenza morir en la cruz, ahora sin ropa, ¿verdad? Y así murió Él. Pero ¿sabe por qué Él? Si Él nos representa ahora como sumo sacerdote, Él no necesitaría esas vestiduras porque Él era santo. Él no necesitaba ni expiar los pecados de Él mismo porque Él es y era santo. Era y es santo. Él no necesitaba, porque aquí donde vamos es que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, es lo que vamos a mirar. Entonces, aquí los sacerdotes tenían que vestirse, Él no tenía que vestirse. Él cuando dijo consumado es, ahí el sacrificio fue acepto por Dios. Entonces, Él murió desnudo, pero porque Él no tenía pecado. Se hizo pecador por nosotros, pero Él no tenía pecado. Por eso Él pudo haber muerto desnudo, sin ropas. El número 4. Y nadie toma para sí honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie puede tomar esta honra de ser sumo sacerdote si no es llamado por Dios. Dice en el número 4. En el Antiguo Testamento, mire, en Éxodo 28:1, ahí nos explica, 28:1, ahí dice, si quiero se los leo porque ahí estamos en otro versículo. El Éxodo 28:1 dice: y harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos contigo de delante de los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. ¿Ve cómo dice? Harás llegar a Aarón tu hermano. Aarón fue el primer sacerdote. Pero aquí en este capítulo dice que es ordenado por Dios. Nadie se puede ordenar, ni Cristo mismo se adjudicó el ser el sumo sacerdote. Dios fue el que lo puso a él como sumo sacerdote desde antes de que él viniera, de que Jesús viniera. Y eso lo vamos a ver ahorita. Mire, en Salmo 2:7. Vamos a ver el Salmo 2:7. El Salmo 2:7 dice: y publicaré. Mire, estos dos salmos que vamos a ver son salmos mesiánicos. Aquí es donde Dios le está dando la potestad, le está dando el poder, lo está nombrando primeramente a Jesús como
rey. En este versículo lo menciona como rey, porque en el Antiguo Testamento no podían ejercer un mismo puesto. Un rey no podía ser sumo sacerdote, o era rey o era sumo sacerdote. Pero aquí en Jesucristo no es igual. Aquí Jesucristo, primeramente aquí en este versículo de 2:7, aquí Dios le dice primeramente que Él es rey. Dice en el 2:7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. En el 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Dios puso a Jesucristo. Este es un salmo donde todavía Jesús no nacía. Y desde antes Dios había puesto como rey a Jesucristo. En el Salmo 110, aquí vamos a ver cómo el Señor le da el poder para ejercer como sumo sacerdote a Jesús, a Jesucristo. En el Salmo 110, capítulo 2, dice, Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Perdón, es el 4. 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién era el Melquisedec? Era una figura, era un personaje que en el Antiguo Testamento lo menciona 2 veces en Génesis 14, cuando Abraham ofreció los diezmos a este rey. Esto es una figura de lo que Jesucristo es, de lo que fue el sumo sacerdote. Este Melquisedec era una figura porque no tenía genealogía y era rey constituido por Dios para siempre. La Biblia no habla mucho de él, solamente dice que él era rey según el orden de Melquisedec, rey para siempre. En eso se está basando, y cuando Dios dice algo es porque así es. Lo que pasa es que no nos da de dónde salió este rey, pero es una figura del Mesías, es una figura de Jesucristo, de lo que iba a venir. Pero era un rey que sí existió, que en el tiempo de Abraham, también aquí en el 110 y en Hebreos también nos habla de este rey. Entonces vemos en el Salmo 2 estos versículos. Esto es muy importante que nosotros sepamos, que Dios lo puso a él. Porque muchos dicen, bueno, él era un profeta nada más. No, él dijo, yo te he engendrado hoy. Dice Dios, yo te he puesto como rey en Sión. Yo te he puesto como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces vemos aquí que Dios lo pone a él, le da autoridad, porque hay muchas sectas donde niegan la deidad y el poder de Jesucristo como sumo sacerdote que quita los pecados del mundo y que tienes que hacer otras cosas. Por eso vamos viendo ahí poco a poquito. Se viene poniendo bueno la cosa, ¿verdad? Entonces, tiene que ser llamado por Dios. El Salmo 7 no se glorificó a sí mismo. Mire, estamos en el 5, en el 4, ¿verdad? Sí. En el 4. En el 5, vamos a leer el 5. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo que estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Que él no se glorificó a sí mismo. Él no dijo, yo soy el sumo sacerdote. Como ahora, ¿verdad? Que dicen que hay sacerdotes. ¿Sabe por qué? El oficio de sacerdote ya no existe. Porque Cristo, porque en el Antiguo Testamento se hacían todas esas ofrendas y había sacerdotes. Y había sacerdotes que Dios los ponía. El primero fue Aarón y la descendencia de la tribu de Aarón. Sí. Perdón, de Leví. Mire, una vez en una rebelión cuando estaba esto del sacerdocio, el sumo sacerdote, vino Coré de la tribu de Leví, porque vemos que Dios no se glorificó solo él. Alguien tenía que ponerlo, pero Dios es el que ponía
a los sumos sacerdotes. Entonces, cuando estaba Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, vinieron en rebelión el pueblo, un tal llamado Coré, él y 15 seguidores que traía, hicieron una revolución ahí, que ellos tenían derecho al sacerdocio también, y que ellos tenían que ejercer también este mandato, esta orden que el Señor les había dado, pero el Señor no puso a ellos de sacerdotes. ¿Qué es lo que pasó? Hicieron una revuelta contra, y traían ya como 250 personas. ¿Qué fue lo que pasó? Por esa rebelión fueron tragados por la tierra. Moisés oró, pero dijo: Señor, hazte un lado, porque a estos me los voy a deshacer de la faz de la tierra, los voy a desaparecer. Y la tierra se los tragó a estos 15 que quisieron. Es algo muy delicado lo que estamos hablando del sacerdocio, ¿verdad? Que fue en el Antiguo Testamento y se culminó en Jesucristo. Ya no hay más sacerdotes. Entonces, vemos a estas personas, luego vinieron otras 250 más de rebeldes, y les dijo Moisés: no se rebelen contra Dios, ni ejerzan algo que no les fue permitido. No, por favor, Dios, el Señor, la ira va a caer sobre ustedes. ¿Y qué es lo que pasó? La tierra se los tragó también. No hicieron caso. Dios le dijo, Jehová le dijo a Moisés: dile a este pueblo, y es más, hazte un lado, porque también me lo voy a echar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aarón y Moisés empezaron a orar para que tuviera clemencia y misericordia por las personas, y les dijeron: háganse a un lado las personas de ahí, de las carpas que tenían, porque el Señor está airado contra ustedes. Y no hicieron caso, y se los tragó también a los 250 personas por desobedecer. Vemos que aquí el Señor tiene ira cuando no se obedece lo que Él dice. Por eso esto del sacerdocio es algo bien delicado. El Señor no se glorificó, Cristo no se glorificó. Vimos el Salmo 2 y el 110 de cómo el Señor le da el sacerdocio, el reinado y el sacerdocio a la misma vez, y el ser hijo de Dios, porque leímos que Cristo se humilló. Él era Dios, es Dios, y Él se humilló y se hizo como uno de nosotros para venir a cumplir todo esto. Cristo, Él pudo haber nacido, como Él era rey, Él estaba sentado en el trono, Él pudo haber nacido en un palacio, Él pudo haber muerto con un balazo, con una flecha, pero no, Él sabe por qué. Él quiso nacer en un pesebre junto a un burrito ahí, en la humildad, para identificarse, para que nosotros nos identificáramos con Él. Él era hombre también, era Dios, pero era un hombre igual que nosotros. Él tenía hambre, sueño, pero tenía algo que a muchos nos falta: obedientes. Él era obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se deleitaba en obedecer a su Padre. Él vino a cumplir lo que se le había ordenado. En el huerto de Getsemaní, el Señor, antes de que lo crucificaran, iba con los discípulos y le dijeron: vamos a orar al monte, oren aquí conmigo. Y Él se adelantó más adelante y oró. Dice que se postró 3 veces, fue y vino y los encontró durmiendo. A los discípulos dijo: no pueden orar 1 hora para que no entren en tentación. No era ni por Él, era para ellos mismos, por lo que iba a venir. Y Jesús iba a ser crucificado. ¿Y sabe qué es lo que pasó ahí en el huerto de Getsemaní? Ahí donde Cristo sintió, dicen en Lucas 22:44, que su sudor eran como gotas de sangre que le salían del cuerpo. Y eso tiene una explicación. Eso del que les pasa en la sangre se llama hematridosis. Eso se le atribuye a un estado muy intenso de estrés que provoca una congestión de los pequeños vasos sanguíneos en la membrana sudoríparas en la sangre. Se mezcla con el sudor y fluye como tal por la piel. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo estaba sintiendo la agonía. Dice, estaba sintiendo ese pecado de nosotros, porque él no estaba pensando: bueno, voy a ir a la cruz y me van a clavar. Él no tenía miedo de lo que le iban a hacer físicamente. Él lo que tenía miedo
Porque él dice en uno de los versículos, en Mateo 26:36, dice, mi alma está triste hasta la muerte. Ahí mismo en el huerto de Getsemaní, mi alma está triste hasta la muerte, le decía al Señor, pero si es posible, pasa de mí esta copa, le dice el Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dice al Señor. Ahí está la obediencia del Señor. Él no quería, él era un hombre, él no quería ir a la cruz. Dijo, si es posible, líbrame, porque tenía cierto miedo, ¿verdad? ¿Quién no va a tener miedo de lo que le iba a pasar? Entonces él dice que se entristeció, pero no se entristeció porque él era Dios. Él se entristeció porque empezó a sentir el pecado. Él era santo, es santo. Entonces él empezó a sentir el pecado y el rechazo. Iba a presenciar él el rechazo de Dios. Lo iba a abandonar, lo iba a separar. Cuando él estaba en la cruz, dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? El cuerpo, la carne, él decía, ¿por qué me has abandonado? Esa era su preocupación de él. Ese era lo que lo entristecía, su alma. No los clavos ni nada de eso. Porque imagínense, para sudar gotas de sangre, él ya empezaba a sentir todo el pecado, le estaba cayendo a Jesús. Le estaba cayendo todo eso, toda esa abominación, perversidad, siendo santo. ¿Cómo se debe haber sentido que hasta sudaba sangre? Y no tenía miedo, tenía pavor de separarse de su Padre, de su comunión que tenía con Él. Así como cuando hizo a Adán y Eva, los hizo para que tuvieran una comunión. Dios no nos hizo para que nosotros viviéramos sin Dios. Por eso vino Dios a recuperar lo que se había perdido. Dios nos hizo para que fuéramos sus criaturas, para tenernos en los brazos, así como nosotros amamos a los hijos. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos chiquitos no crecieran. Así los quisiera tener uno siempre abrazados. Así nos hizo Dios, para que le amáramos, para Él amarnos a nosotros. Nos creó a nosotros con ese fin, de que conociéramos a Él, de que viviéramos con Él. Porque Él no tenía ninguna necesidad. Él no tenía necesidad, así como hemos visto aquí. Entonces vemos que aquí Jesús, todo esto que Él padece por culpa de nosotros, para darnos libertad. Y esa libertad que solo se va a encontrar en la sangre de Jesucristo. Y el 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ve aquí dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hebreos 4, 14, 16 dice, Hebreos 4, 14, fíjese nada más, y aquí esto es lo que nosotros, la sangre de Jesucristo, mire lo que hace por nosotros. De aquí en adelante, cuando usted acepta a Jesucristo, cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, por fe, por esa sangre que Él derramó ahí en esa cruz, fíjese lo que Él abrió, nos abrió una comunión otra vez. A los que estábamos sin Cristo, estábamos sin Él, Él abrió algo grandioso, Él nos trajo otra vez. Ahí mismo donde estábamos en Hebreos 4, 14 al 16, mire lo que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión. Fíjese, teniendo un gran sumo que traspasó los cielos. Jesucristo no era nada más un hombre. Él, con su sacrificio que hizo para salvarnos a nosotros, Él no nada más traspasó ese lugar santísimo que había en el Antiguo Testamento, hecho con unas carpitas ahí nada más. Él, cuando murió, dijo, consumado es, traspasó los cielos. No nada más, el infinito, los mismos cielos los traspasó con el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ese poder que ahora tiene que actuar en nosotros para salvación. Ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos es el que a nosotros nos da vida otra vez. Cuando nosotros creemos en Él, creemos que Él murió por nosotros y esa sangre nos lava, ese poder de Dios, ese Espíritu Santo nos inviste a nosotros.
y ese Espíritu es el que nos da vida. El 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que nuestras debilidades. Lo vimos como Jesucristo se compadeció de nosotros y Él pasó toda su vida igual que uno de nosotros para compadecerse. Muchos pueden decir, no, pero Él que era Dios, Él no nos conoce, por eso necesitamos a un sacerdote ahora. No, el Señor se identifica con nosotros. Él fue uno igualito a nosotros y Él quiso ser así para comprendernos. Él sabe lo que nosotros sufrimos cuando usted está triste por cualquier cosa, pero está sin Dios. Como dice, tuvo compasión de las multitudes porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Por eso necesitamos nosotros a Jesucristo como nuestro pastor, como nuestro sumo sacerdote. Fue tentado en todo, el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Lo ve? Sin pecado. Y luego el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya ve, dice acerquémonos a Él confiadamente al trono de su gracia. ¿Por qué gracia? Porque es un regalo. No cuesta nada, no tiene que dar cierto dinero de ofrenda, de diezmo para que el Señor lo perdone. No tiene que hacer usted absolutamente nada, sino creer en Dios nada más. Que Él puede levantar de las rocas, puede sacar agua, el que de los huesos secos puede levantar a las personas y darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué más necesita el ser humano para ser feliz? Si dice entrar, imagínese entrar al trono de la gracia de Dios, estar en su presencia, el que hizo los cielos, el que hizo las galaxias, el que hizo la tierra, el que hizo a nosotros mismos, el que hizo todo esto para que lo disfrutáramos nosotros. ¿Y a dónde lo hemos llevado? Entrar, dice, confiadamente al trono de mi gracia. El que quiera esta salvación tan grande que Dios nos abre a través del velo. El velo fue roto en el Antiguo Testamento, en el templo que tenían, que construyó el rey Salomón. El templo, ahí es donde adoraban, ya no era el tabernáculo. Hacían los sacrificios por los pecados. Y ahí cuando el Señor murió, cuando Jesús murió en la cruz, el velo que había, donde separaba el lugar santísimo, fue roto. No era un velo común y corriente, eran unas cosas gruesas, unas telas gruesas, y ese se abrió en el templo del Señor. ¿Para qué? Para que pudiera entrar la gente. Ahora sí, no necesitar un sumo sacerdote. El sumo sacerdote que nos abrió el velo para entrar a ese lugar santísimo es Jesucristo, el que murió por nosotros, el que derramó la sangre por nosotros. La sangre de un animal no nos puede salvar para una eternidad, sino la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? En Hebreos 9, ahí mismo donde estábamos, ya vamos a salir de ahí. En Hebreos 9, dice 9:11. Miren, en el 9:3 dice, en el 9:3, tras el segundo velo, ahí mismo Hebreos 9:3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo. ¿Ve? Lo ve que ahí está, el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, de la eternidad, de lo que el Señor, la herencia que todavía tiene para aquel que viene a Él, el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ya no necesitábamos un tabernáculo, un templo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El templo que tenemos nosotros, el sumo sacerdote, no es de esta creación. Él traspasó los cielos. Él es Dios. Es el sumo sacerdote que nosotros tenemos. Y no es de esta creación. Y aquí sigue diciendo el número 12, sino por su propia sangre entró una vez, fíjese, el 12, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez, fíjese algo muy importante, entró una vez
y para siempre al lugar santísimo, para comprarnos con su sangre una vez y para siempre del lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Lo ven? Como ya en Cristo no necesitamos ya un sumo sacerdote humano, o sea, un sacerdote ya ese oficio ya pasó. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Sacrificando a Dios cada domingo. Están matando a Jesús cada domingo. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya Cristo lo hizo todo. Ya es por fe nada más. No hay sacramentos, no hay nada de estas cosas, sino vivir, hay sacramentos, vivir en santidad, de estas cosas. Pero ya la entrada no es de confesarte con un hombre. Yo hace poquito me dijeron, yo oí un comentario y dijeron, es que necesitas a un sacerdote para que te perdone los pecados y puedas entrar en la presencia de Dios. Pero aquí dice que no, que Cristo fue por nosotros y entró al lugar santísimo por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos entrar confiadamente al trono. ¿Cómo? Con la sangre, vestidos con la sangre de Cristo. Ya no vestidos con lino, ni tela, ni con traje, ni corbata. Tenemos que entrar cubiertos con la sangre de Cristo. Y cuando entramos a ese lugar santísimo, cuando entramos al trono, el Señor nos mira cuando nosotros entramos, pero nos mira a través de las vestiduras de Cristo, de la sangre. Cuando Él mira, dice, entrad confiadamente porque tú estás lavado con la sangre de Cristo y ya no te puedo matar a ti porque tú ya estás limpio, porque Dios es santo. Dios, para tener una comunión con Él, tenemos que dejar de hacer pecado, de robar, de fornicación, de todos los pecados que pueda haber, de echar mentiras. Con una mentira ya no podemos entrar porque nos encochina una mentira. Entonces, cuando Dios nos ve, no caemos fulminados. Nosotros entramos en la presencia de Dios y el Señor nos tenemos una comunión porque nos ve tras la sangre de Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Cristo nos abrió la puerta, nos dijo, pueden entrar porque están revestidos con la sangre de Él. Por eso es que podemos entrar a ese trono de la gracia. Dice el 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Este sacrificio que hizo Cristo se lo ofreció a Dios, no a los hombres. Fue el sacrificio a Dios. Murió por nosotros. Gracias porque nosotros nos miró que no éramos. No, el sacrificio que Él hizo, lo hizo para Dios, para que nosotros pudiéramos entrar a este lugar. Se lo ofreció a Dios. Dios mató a su Hijo en la cruz. Hemos visto otras predicaciones cuando el Señor, la ira de Él tuvo que caer sobre Él. El 14, ya lo leímos, ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Mire lo que hace la sangre de Cristo. Ahí en el 14, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se da cuenta cómo la fe actúa? Si nuestra conciencia está manchada por el pecado, ¿se da cuenta cómo por la fe tenemos comunión con Dios cuando somos lavados con la sangre? Limpiará vuestras conciencias. Dice, ¿por cómo va a limpiar mi conciencia? ¿Se da cuenta cómo? Cuando usted cree en la sangre que lo limpia y usted está dispuesto a no pecar más y tener una comunión con Dios. ¿Cómo es diferencia? Ya su conciencia va a estar limpia. Usted va a tener la entrada a ese lugar. Así dice, para que sirváis al Dios vivo. El 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, por los llamados recibían la promesa de la herencia de la vida eterna. Para que vean, estamos bajo un nuevo pacto. En el antiguo pacto, gracias, ¿verdad? Que el pacto fue para los judíos, pero nosotros, gracias porque ellos rechazaron, dice, porque gracias que ellos rechazaron al Señor, nosotros tenemos entrada por medio de la fe. Gloria al Señor. Ya menos que vamos, ¿verdad? En Hebreos 10, 19, y ahí vamos a terminar. Mire lo que dice, aquí es donde me fascina. Qué bárbaro.
Mire, en el 9, antes de entrar al 10, en el 9:24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentar ahora por nosotros ante Dios. Mire, Cristo entró al trono cuando él murió, estuvo 3 días, pero fue y se sentó a la diestra de Dios. Cristo ya no está en la tierra, pero está en el trono, está abogando por nosotros. Él es nuestro abogado. Él no ha perdido ningún caso. Cuando alguien viene a Él y le ofrece su vida y su familia, Dios lo toma y lo declara. Jesús lo declara inocente ante el tribunal de Dios. Por eso es que dice aquí que Él, que no es ya un hecho con manos de hombres, sino que Él ya está allá. Él está abogando por nosotros. Ya no necesitamos aquí de esos rituales que se hacían antes. Ningún tipo de rituales más que creer, vivir en santidad, depositar esa fe en Él y ser obedientes a su palabra. El 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Mira, aquí mismo en el 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez y para siempre. Y el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Verdad? Está clarito, dice, entró una vez y para siempre. Ya no necesitamos más ofrendas y sacrificios por el pecado, sino la sangre de Cristo nada más, creerle a Él para ser lavados y bautizados en el nombre de Jesucristo. Y ya en el 10 dice, en el 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Lo ve? ¡Qué hermoso! Por el camino nuevo y vivo. ¿Qué dice el Señor en Juan? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy el camino. Les abrí un camino, dice el Señor Jesucristo, para que se vengan por aquí y no anden perdidos y extraviados en el mundo. ¿Qué es algo más importante en nuestra vida? Dice, ¿qué es más importante? Lo que te vas a vestir, lo que te vas a comer o tu vida, dice el Señor. ¿No es más importante tu vida que las cosas materiales? Todas estas cosas de aquí van a pasar. Si la vida del hombre, dice, en la mañana la hierba crece y en la tarde se seca y es echada en el fuego. Así es la vida del hombre, es una sombra que pasa nada más. Y cuanto más las cosas materiales, pero dice la Escritura, la tierra y el cielo pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Esta palabra que nos alimenta, debe ser un deleite en leerla, leer unos capítulos, un capítulo diario, unos versículos diarios, para que conozcamos al Dios verdadero, al Dios vivo. Por eso es importante que las personas lean la Biblia para que conozcan a Dios. Y no seamos engañados por muchos hombres, falsos maestros y lobos rapaces. Y sigue diciendo en el 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién? ¿Quién es ese sumo sacerdote? ¿Alguien puede decir quién es? Jesucristo. Y teniendo un gran sumo sacerdote, ya es Cristo, ya no es ningún hombre. Nadie nos puede salvar, ningún pastor, ningún ministro, es directamente. Nada que dice que me voy a confesar y al otro domingo vengo a confesarme otra vez. Dice el Señor, nada de eso. Te tienes que confesar conmigo y yo soy, porque Él fue el que murió por nosotros. Él es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Ningún hombre tiene autoridad para perdonar pecados, más que el sumo sacerdote, que es Jesucristo, el que murió por nosotros. Él es todo. Él es rey, Él es sumo sacerdote, Él es nuestro Dios, Él es nuestro creador. Él es todo. Él es todo lo que vemos, Él es todo. No hay otro Dios, nomás ese es uno. Y ese Dios poderoso quiere tener una comunión con usted. Quiere tener una comunión con sus hijos.
bendecirlos, salvarlos, llevarlos a una herencia que tiene preparada Él. Todavía, cuando nos limpia y nos acepta y nos hace hijos de Él, porque antes éramos criaturas. No todos son hijos de Dios, sino el que viene la sangre de Cristo, lo adopta como hijo y le dice: siéntate a mi mesa y pásale de los cielos. ¡Qué maravilloso! Gratis. Nada más creerle a Dios y decirle: Señor, voy a ser obediente, quiero vivir en santidad, porque es la única manera que yo puedo tener una comunión contigo. Porque el momento en que pecamos, el Señor se hace a un lado, porque si se queda, azotamos muertos. Por la gracia de Dios nos detiene todavía y su misericordia. Y el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Lo ve? Certidumbre, creer en fe. Purificados los corazones de la mala conciencia, o sea, de los pecados, y lavados los cuerpos con agua pura. Eso es limpieza. Limpiémonos. Está hablando en espiritual, pero también físico. No porque seamos espirituales vamos a cometer pecados en la carne. No, dice que limpiar vuestros cuerpos. Tienen que glorificar los cuerpos. Romanos 12:2 dice que tenemos que glorificarlo con nuestros cuerpos también. Bueno, purificar los corazones de mala conciencia y lavar los cuerpos con agua pura. El 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando Dios promete algo, lo cumple. No es como nosotros. Si Él prometió, Él lo cumple. En los tiempos de Dios, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, dice Él. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Si a veces nosotros estamos orando y no hemos recibido todavía respuesta, no se preocupe, el Señor va a hacer algo con esa petición que usted tiene. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? De vivir en obediencia a Él. Que le agrademos a Él, que seamos hijos agradables a Él. Así como nosotros queremos que nuestros hijos se porten bien, ¿verdad? Así Él quiere una santidad de nosotros, que vivamos rectos ante Él. Pero el Espíritu Santo hace eso. Cuando uno se arrepiente y se entrega a Dios, el Espíritu lo va uno regenerando. Después uno quiere hacer trampas aquí, una falsificación o no pagar, evadir los impuestos o algo, y el Espíritu rápido a la conciencia le empieza a hablar: hey, acuérdate, no puedes hacer esto. Y es como un maestro que está porque muchos tienen miedo: no, si yo me entrego al Señor y esto, y al rato voy a estar peor y voy a quedar mal. El Espíritu le va a ayudar. Simplemente quiere el Señor arrepentimiento, ¿verdad? Que tenga fe y que crean todo lo que hemos hablado. El 24, ya vamos a terminar hasta el 25 nada más. 24, considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Ven también cómo debemos de nosotros fructificar, estimularnos en amor. Por eso es bueno que en estas reuniones nos reunamos y compartamos la palabra, porque esta palabra es cosas buenas y llenas de amor. El 25, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veáis que el día se acerca. O sea, esto que estamos haciendo uno es congregándonos para oír la palabra de Dios y para estimularnos unos a otros en la fe y ayudarnos, ¿verdad? En la oración y en todas las cosas, y mantener a un pueblo unido para Dios, una iglesia que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son los creyentes, ¿verdad? Y estas reuniones que hacemos tienen que seguir, y ¿verdad? Y ahorita ya estamos en vísperas de otro lugar. Hay visión que el Señor nos está dando para hacer un lugar más grande, para que muchas personas puedan, para que el trabajo sea de todos. Dice aquí, estimularnos en amor, para que ese amor que hubo en Cristo Jesús sea depositado en cada uno de nosotros, y nosotros depositemos también, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esta salvación tan grande, nosotros compartirla. Mira, Jesucristo salva, evangelizar a los demás, derramar esta semilla. Así que usted puede hacerlo en su lugar de trabajo, donde sea, ¿verdad? Usted puede hablar de la salvación de Jesucristo. Porque todo esto fue hecho para que nosotros nos beneficiáramos. Y este trabajo es de todos, como decía René, este trabajo es de todos.
¿verdad? Y es bonito porque luego empiezan estas semillas a crecer y a dar fruto, y hay tanta gente que no conoce a Dios, tanta gente que se están muriendo y se están yendo al lugar que arde, pero muchos no lo creen. Pero dice aquí, ahorita leímos, por cuanto tanto más cuando es que el día se acerca, el día se va a acercar. No sabemos si va a ser hoy en la noche, va a ser mañana, tal vez mañana, si no se ha arrepentido, va a ser demasiado tarde, porque leímos ahorita que se le ha establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Después de muertos, la persona ya no hay nada que hacer, ni orando, ya no podemos orar por una persona que se murió. Si ya murió en Cristo y fue lavado con la sangre, pues qué bueno, ya está en la presencia de Dios. Pero si no, está en el lago de fuego y ya no hay nada que hacer. Ya no hay sacrificio, no hay oración, no hay nada que pueda, ni purgatorio tampoco, para que salga de allá y se vaya al cielo. Nada de eso. Aquí dice una sola vez y listo. Así que el día está cerca y vamos hasta el último minuto que el Señor nos tenga, ¿verdad? Vamos a seguir en esta obra maravillosa. El Señor va a ir trabajando en los corazones de cada uno de nosotros para que todos estos beneficios se expandan a nuestra familia y a todos lugares, como dice la Escritura, ¿verdad? A repartir, a publicar las misericordias de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta. Miguel, ¿le puedes aplastar ahí? Vamos a hacer oración. Gracias a los que nos acompañan en el video. Gracias, vamos a hacer oración, pero ya son 55 minutos. Gracias, Dios los bendiga a todos.